Esto que les voy a relatar me pasó hace algunos años con los tíos de mi esposa. Si les soy honesto, habíamos convivido muy poco con ellos. Si acaso los había visto 2 o 3 veces en alguna reunión familiar cuando éramos novios. Después de que nos casamos, nos tuvimos que mudar a la Ciudad de México, por lo que ya no pudimos frecuentarlos. Un día nos hicieron la invitación de pasar unos días en su casa, allá por el rumbo a Cholula, Puebla. Al momento me pareció una muy buena idea para poder acercarnos un poco más a su familia, así que lo planeamos para las vacaciones que tendría en junio, para quedarnos una semana con ellos. Pero la verdad, después de aquella experiencia tan aterradora que pasé la primera noche que estuvimos ahí, nos regresamos al otro día y me prometí jamás regresar. Cuando se llegó la fecha, salimos un jueves desde muy temprano de la ciudad con rumbo a Puebla. Mi esposa iba muy contenta. Hacía tiempo que no había visto a sus tíos y eso la tenía muy emocionada. La mayor parte del trayecto fue tranquilo, pero conforme nos íbamos acercando al pueblo de sus parientes, una densa neblina cubrió el camino y las curvas se fueron haciendo cada vez más pronunciadas. Después de un rato llegamos por fin a casa de sus tíos. Debo aclarar que no era un pueblo como tal. La mayoría de las casas estaban esparcidas sobre los cerros de alrededor, incluso algunas estaban bastante alejadas del centro. Para nuestra mala fortuna, la casa de sus tíos era una de ellas y se encontraba en la parte elevada del monte, por lo que tuvimos que subir por una vereda muy angosta donde apenas si cupo el carro. Apenas nos estacionamos frente a su casa, muy amablemente salieron a recibirnos su tía y 2 de sus primas. Bajamos nuestras maletas y nos invitaron a instalarnos en una de las habitaciones mientras preparaban la comida. Cuando nos sentamos a la mesa, empezamos a platicar amenamente con ellas. En ese momento llegó el tío de mi esposa, un hombre llamado Julián, acompañado de su hijo Ricardo. Ambos estaban llenos de lodo y traían una escopeta colgando del hombro. Al parecer no nos esperaban tan temprano, porque entraron echando pestes y maldiciendo su mala suerte por no haber podido matar a ese desgraciado. Pero apenas nos vieron, se quedaron callados, se apresuraron a quitarse las escopetas y se acercaron a saludarnos. Yo me quedé un poco desconcertado. En mi cabeza rondaba la pregunta de quién hablaban y por qué tendrían que matarlo. Finalmente se sentaron con nosotros y las primas empezaron a servir la sopa. La comida se alargó hasta muy entrada la tarde. Ya empezaba a oscurecer y fue entonces que don Julián y Ricardo se disculparon. Dijeron que en las últimas semanas se les habían desaparecido algunos animales. De igual manera, mencionaron que los sembradíos aparecían destrozados por completo y sospechaban de algunos coyotes o lobos, pero hasta ese momento no los habían podido cazar. Yo, sin pensarlo mucho, me ofrecí a ayudarles. Don Julián se negó en un principio. Me dijo que era su invitado y que podía ser peligroso, pero cuando le recordé que era policía, me preguntó muy serio si sabía manejar un arma. Le mentí un poco. A pesar del entrenamiento que tuve cuando entré a la academia, en realidad mi trabajo era más de escritorio y hacía un tiempo que no utilizaba un arma. En ese momento no creí que hubiera riesgo real y en verdad quería salir a caminar, así que le dije que sí. El tío miró discretamente a mi esposa como esperando su aprobación. Después de un silencio incómodo, don Julián finalmente aceptó que los acompañara. Me levanté emocionado de la mesa y me acerqué a ellos. Me ofreció la escopeta que traía cargando y unos cartuchos. Aparte me dio un arma 9 milímetros que me ajusté en la cintura. Él sacó un fusil y un revólver de un estante frente a la mesa. Antes de salir, la tía me dijo que me llevara ropa gruesa porque más noche haría mucho frío. Desde la casa se podía ver los corrales y un establo. En realidad no estaban muy retirados, quizá a unos 400 metros. Ricardo me dijo que detrás de ellos estaban los sembradíos de la familia y echamos a andar sobre el único sendero que se dirigía hacia allá. Fue cuestión solo de unos minutos, así que cuando llegamos todavía teníamos algo de luz, y aunque entramos a todos los corrales, solo echamos un vistazo rápido. Don Julián y Ricardo juntaron algo de leña frente a los corrales, prendieron una fogata y nos sentamos alrededor. Ya había anochecido,
pero afortunadamente había una luna llena muy grande que alumbraba todo alrededor. Parecía una noche tranquila. Yo trataba de calentar mis manos frente a la lumbre cuando empezamos a escuchar aquellos horribles aullidos. Don Julián y Ricardo alistaron sus armas de manera casi automática. Yo solo apreté la escopeta contra mi pecho. Los aullidos se empezaron a escuchar más fuerte, como si se fueran acercando. Hasta ese momento no me había dado cuenta, pero el rostro de don Julián había cambiado. Ahora se miraba completamente asustado. De pronto, se escuchó que algo pesado cayó sobre los techos de lámina de los corrales. Los tres saltamos asustados y volteamos apuntando con las armas hacia arriba del tejado. Se escuchó algo parecido a un gruñido que la verdad a mí me pareció humano. Don Julián me gritó que no me despegara de ellos, mientras abría la puerta del establo con la punta de su fusil. Fue entonces que se escuchó un fuerte aullido, tan agudo que yo sentí que me reventaría los oídos. Incluso me llegó a marear, pero traté de mantenerme orientado. Don Julián entró. Los caballos no dejaban de relinchar, pero así como pasó la puerta, lo vimos salir volando como si alguien lo hubiera aventado con fuerza. Ricardo se paró frente al establo y disparó hacia adentro varias veces. Todo quedó en silencio por unos segundos y después solo se escuchó el cacaraqueo de algunas gallinas asustadas. Ricardo empezó a recargar su arma mientras yo ayudaba al tío a levantarse, cuando de pronto se escuchó un golpe muy fuerte, al mismo tiempo que vimos que de un costado del corral se abría un boquete de donde salió un enorme animal muy parecido a un lobo, o al menos fue lo que creí ver, pero corría solo en sus dos patas traseras. Todo fue tan rápido que Ricardo no tuvo tiempo de disparar otra vez. Entonces los tres corrimos tras de aquella bestia enorme que se metió entre las milpas. Nos detuvimos frente a ese rastro. Don Julián le hizo una señal a su hijo para que se fuera hacia la izquierda. Yo me fui tras él. La verdad, iba hasta temblando y sudando frío. Ricardo se fue abriendo paso muy despacio entre las milpas con el fusil, sin dejar de apuntar. Yo iba aterrado y no podía dejar de voltear a cada rato hacia atrás. Así caminamos por unos minutos, cuando escuchamos varios disparos y un grito de dolor de don Julián. Por más que traté de seguirlo, no pude aguantarle el paso y acabé perdiéndome entre el sembradío. Fue entonces cuando escuché aquellos gruñidos detrás de mí. Yo sentía que mi corazón latía demasiado fuerte. Entonces sentí aquellos jadeos sobre mi cabeza. Apreté la escopeta entre mis manos y empecé a correr sin saber realmente a dónde iba, hasta que de pronto se me acabó el sembradío y salí al forraje del monte. En ese momento me tropecé con una piedra. Me fui de boca y solté la escopeta. Aunque alcancé a meter las manos, me di un golpe muy fuerte en la cabeza que casi me hace perder el conocimiento. Al girarme para quedar boca arriba, fue cuando aquella horrible criatura se paró frente a mí. Me pareció enorme, pero no era un lobo. Estaba parado solo en sus dos patas traseras que parecían de caballo, al igual que su dorso. Parte de sus brazos y cuello parecía de un humano, pero en lugar de manos tenía unas garras enormes y su cabeza parecía la de un lobo con el hocico abierto. Aquella criatura estaba enseñándome sus colmillos y yo estaba aterrado por el miedo. No tenía idea de dónde había caído la escopeta y sabía que no me daría tiempo de pararme para correr otra vez, pero en ese momento sentí la pistola en mi cintura, la saqué y le apunté a aquella bestia. Sus ojos rojos me miraban como burlándose de mí. Jalé el gatillo desesperado, pero el arma no funcionó. Cerré los ojos esperando el ataque. Entonces escuché varios disparos, seguidos de un aullido desgarrador casi humano. Yo no dejaba de temblar, y aún con mucho miedo abrí los ojos. Frente a mí estaba Ricardo, que parecía apuntarme con su escopeta, y junto a él estaba don Julián. Se acercaron lentamente sin bajar sus armas. Ricardo me ayudó a levantarme, y los aullidos se fueron alejando hasta perderse en la espesura del cerro. Al ponerme de pie me di cuenta que don Julián estaba sangrando de una pierna. Rápidamente lo ayudamos y emprendimos el camino de regreso. Cuando entramos a la casa, mi esposa gritó aterrada y corrió para abrazarme.
Ayudamos a don Julián a sentarse en el sillón de la sala. Ricardo se puso a cerrar todas las puertas y ventanas de la casa, pues tenía el temor de que regresara esa bestia. Me acerqué con el pretexto de ayudarle y le pregunté muy serio qué demonios nos había atacado. Sin dejar de atrancar la puerta, me dijo entre dientes que aquella bestia era un nahual. No supe qué pensar en ese momento. Cargamos las armas y estuvimos en vela el resto de la madrugada. Al otro día, después del desayuno, subimos las maletas al coche y nos despedimos con el pretexto de que me requerían en el trabajo. Don Julián y Ricardo me dieron las gracias por haberlos acompañado. Por compromiso les dije que lo había hecho con gusto. Han pasado varios años desde que pasé aquella horrible experiencia, y aunque me he llegado a encontrar a don Julián y a Ricardo en reuniones familiares, nunca más volvimos a hablar de lo que vivimos aquella aterradora noche. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.